El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaban a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perderá el vino y se echarán a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, experimentamos hoy en día en nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, como muchos cristianos bautizados, muchos católicos incluso, viven con una fe en un Dios que pareciera ser que le agradan los sacrificios, los ayunos, las grandes penitencias, como si quisiera Él, como si Él lo pidiera que se hicieran. Y viven creyendo como si Dios solamente nos estuviera vigilando, como dicen, para pillarnos en el momento en que fallemos, como si fuese un policía. Y viven más con un miedo a la condenación que con una actitud de verdadero amor y de fe en Dios. Parece que esto que nos habla hoy en el Evangelio tiene algo que ver con los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos, porque ellos ayunan, porque ellos hacen sacrificios, y le preguntan a Jesús por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos sí ayunan, sí ayunamos, y los tuyos no ayunan. ¿Por qué? ¿Acaso los discípulos de Jesús no eran pecadores? Sí, fijándonos así como decían los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos, pues se están fijando en el pecado que se comete. El pecado que se comete. No se fijan en el amor que Dios nos tiene. Pues Jesús les dice: ¿cómo pueden ayunar los amigos del esposo mientras Él está con ellos? Nosotros ofrecemos a Dios a veces sacrificios, ayunos, oraciones, y muchas oraciones constantes, con la finalidad a veces de recibir algo de Dios, como si tuviéramos que convencer a Dios de que no nos castigara. Y bien sabemos que a Dios no tenemos que convencerlo de nada, no, porque Dios es el amor, es la compasión y es la misericordia. Si elevamos nuestras oraciones a Dios, es para permanecer en contacto con Él,
estar en contacto con Él. Por eso la oración no siempre es solo de súplica, de pedir, 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 pedir. La oración de mayor tiempo deberá ser la de adoración, la de contemplación. Contemplar a Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. Fíjense cuántos tipos de oración hay que no tiene nada que ver con lo que tenemos que pedir o con nuestras necesidades. Aquí cuando oyen el Evangelio dice Jesús, ¿cómo van a ayunar esto si el esposo está con ellos? Para los discípulos de Juan y sobre todo de los fariseos, para ellos les era imposible aceptar algo nuevo, aceptar la doctrina de Jesús, que no era una doctrina teórica, sino una nueva forma de vivir. Jesús enseña una nueva forma de vida. Y ya vamos a escuchar después también, en el tiempo de la Cuaresma sobre todo, como el profeta Isaías dice, el ayuno que agrada a Dios no es que te prives de alimentos, sino que rompas las coyundas, ¿sí?, de aquel que tienes atado, esclavizado, que abras la mano a tu hermano necesitado. Ese es el ayuno que agrada a Dios. Entonces, el ayuno que agrada a Dios no es el que practican los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos. Eso les enseña Jesús, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Abre la mano al pecador, no para juzgarlo. Y a veces pensamos que Dios, el Abba de Jesús, al que Jesús se dirige diciéndole Abba, Padre, y que le suplica también en algunos momentos, como dice la carta a los Hebreos, le suplica al Padre con oraciones, con súplicas y llanto: si es posible, aparta de mí este cáliz. El mismo Jesús nos habla de que ya no hay más sacrificios, porque el único sacrificio que es capaz de salvar ha sido ofrecido ya, el sacrificio de Jesucristo. Y es el que hay que ofrecer, y es el que ofrecemos en la Eucaristía, el sacrificio de Jesús. Hay quienes piensan que sacrificarse es darse golpes con la disciplina, ¿verdad? Es decir, a veces se van a algunos retiros en algún lado y ahí hay unas especies de látigos para darse golpes, se llama disciplina ese látigo, y para lastimarse el cuerpo, ¿sí? Castigar el cuerpo. Digo, a veces privarse de algún alimento, castigar el cuerpo con alguna actitud, pues es más bien iría al castigarlo, evitando todo mal que se pueda hacer a los demás, amando a aquellos que nos hacen daño. Eso sí se castigaría el cuerpo en su totalidad, porque eso sí duele, perdonar al que me está haciendo daño. Eso sí duele. Físicamente lo demás puede doler un momento, unos instantes, unos días, ya. Pero lo que sí duele es lo que tengo que estar haciendo cada rato, en cada instante, que es perdonar al que me ofende, ayudar al que me necesita, preocuparme por las necesidades de mis semejantes. Pues finalmente uno puede decir, pues es que yo a Dios nunca lo ofendo, a mi prójimo sí lo ofendo porque le hago daño, pero a Dios ¿en qué lo puedo ofender? Hay quien así piensa. ¿Sí? A lo mejor no hay una ofensa como algo que se viera y se palpara, pero la indiferencia, el olvido, el abandono, pues es no reconocer que Dios
merece toda alabanza, toda adoración, toda gloria, toda la atención. Queridos hermanos, pidámosle a Dios para que nos conceda permanecer como sus hijos y nosotros reconocerle como nuestro Padre. Que no tengamos que estar pensando en otros sacrificios más que en estos que nos dice el Evangelio. Que cuesta trabajo aceptarlo, sí, dice, un remiendo nuevo pues no puede quedar en una prenda vieja, un vestido viejo. ¿Por qué? Porque va a romper más el vestido viejo. ¿Ah? El remiendo nuevo pues se encoge y la rotura se hace más grande. Los escribas, los fariseos no podían aceptar, y Jesús por eso ni les imponía esa nueva forma de vida, les invitaba a hacerlo, pero ellos no lo aceptaban realmente. Por eso dice, nadie remienda un vestido viejo con un trapo nuevo. No se puede, tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque se rompen los odres y el vino se tira. Escribas, fariseos no aceptaron a Jesús. Jesús no pudo entrar en su vida de esta forma en que Dios quería amarlos. Pues pidámosle que nos conceda entonces aceptar la nueva forma de vida que Jesús nos ofrece cada día. Que así sea.